Bienvenido a La Revolución del Ser, creando la vida que deseas desde adentro. Nosotros somos Irlanda Guille, y conversamos sobre física cuántica, desarrollo personal, espiritualidad, psicología y más, para que desarrolles tu máximo potencial y crees la realidad que deseas. Bienvenidos a nuestro capítulo número 4, crear desde afuera, condicionamiento humano. Bienvenido, Guille, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? ¿Cómo? Estoy muy bien, gracias. Qué gusto Aquí, nuevo saludarte. capítulo. Igualmente, Me encanta que estés aquí. Gracias por estar aquí. sí, gracias también a ti porque estamos compartiendo cosas que son muy, muy valiosas. Así es. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy fregón. A mí me encanta y me apasiona porque tiene que ver con empezar a darnos cuenta sobre cómo vamos creando nuestra realidad. En el capítulo pasado hablamos sobre cómo vamos creando nuestra realidad acerca desde adentro, o sea, desde sobre cómo estamos pensando y cómo estamos sintiendo. Y el día de hoy te tenemos esta otra perspectiva sobre lo que es crear desde afuera, que sigue siendo parte de esta creación de nuevas realidades. Y pues bueno, para hablar sobre el tema de crear desde afuera, esto en transformación cuántica lo abordamos desde la filosofía. ¿Por qué crees tú, mi Guille, que la filosofía sea importante abordarla en este espacio? Uf, muy buena pregunta. Yo creo que es más bien como para poder entender de dónde viene el origen, como es de lo que hemos estado hablando sobre el origen. Entonces, ¿de dónde viene? Entonces, creo que el hecho de pensar más profundamente tiene mucho que ver con la filosofía. Y si, y si sabemos, por ejemplo, de dónde viene la manera en cómo pensamos la gran mayoría de la humanidad, entonces logramos comprender de mejor manera por qué es el mundo como es hoy en día. Justamente. Y de verdad aprecio muchísimo que compartas todo esta forma de ver el tema de la filosofía, porque justamente eso es algo que mucha gente no sabe o a veces ni siquiera nos ponemos a pensar, ¿verdad? ¿Por qué pensamos como pensamos, verdad? Y justamente a mí cuando antes me hablaban de filosofía, te soy muy honesta, yo siempre pensaba, qué aburrido. No sé si a ti si te llegó a pasar, no sé, en clases de preparatoria o universidad, o sea, si te llegó a tocar como filosofía, ¿alguna vez te llegó a tocar? Sí, me tocó, a mí particularmente me gustaba la filosofía, pero porque por mi forma de ser, que siempre ha sido como una persona que es como muy reflexiva, y qué pasa que en general las personas piensan como en general como por la superficie, no así como todo liviano, todo light, es que estamos en la época de lo light, entonces como pensar demasiado, no, y que en general uno está pensando pero en puras tonteras, cosas negativas, pero de pensar profundo, que en realidad yo creo que eso tiene que ver la filosofía, pensar profundo, la mayoría no lo hace. Y wow, gracias por compartir todo esto, mi Guille, porque justamente yo sí fui una de esas adolescentes que no le importaba pensar profundo en su momento, porque creo yo que en su momento estaba llena de mucho caos y llena de muchos problemas que pensar mucho quizás pudiese ser muy agobiante para mí en esos momentos, o quizás ni siquiera era posible. ¿Sí me explico? Sí, creo que ahí diste un punto, en un punto clave, porque en general las personas están pensando, ¿de qué me va a servir aprender esto? ¿De qué me va a servir si yo tengo asuntos más importantes? Y que en general el asunto más importante es en realidad casi siempre en relación a uno. El que está pensando todo el rato, ¿cómo, ay, pobre de mí? O no sé, todo, pero todo va en torno a uno mismo. Uno piensa, y no, y de repente estas cosas son como, ay, pero ¿de qué sirve esto? Totalmente. Literal, o sea, y yo puedo decir que yo fui una de esas, yo fui una de esas que cuando me tocó ética y moral, que cuando me tocaba filosofía, que cuando me tocaban esas materias,
Cuando yo era una simple escuincla y tenía, no sé, quizás 16 años, pues no me interesaba. No era algo importante para mí o algo en lo cual, o sea, para mí fuera a crear valor o importancia. Entonces, justamente, pues, ¿por qué es que hice esta pregunta? Pues porque justamente quizás muchos de nuestros oyentes, quizás muchas de las personas que nos están escuchando, no sé si estén relacionados con la filosofía, pero realmente Guille nos acaba de compartir que la filosofía tiene que ver, básicamente la filosofía lo que nos viene a dar son todas las bases de los entendimientos de por qué actuamos como actuamos. O sea, si tú quisieras saber por qué tienes tanto bendito problema o por qué estás como estás o por qué piensas como piensas, más allá de estudiar tema psicológico, que es valioso, no lo voy a quitar, ojo, importante, es muy valioso, pero todavía más atrás de eso está la filosofía, que tiene que ver con cómo se relaciona el ser humano con el mundo. Y de hecho, algo que me gustaría como aportar es que es como un poco la analogía del iceberg. Entonces, estamos ahí revolcándonos y ¿por qué? O sea, como que estoy pensando siempre en mí, yo, y, y estamos el iceberg, donde tú ves como un pequeño pedazo, una pequeña porción del iceberg que se ve, pero todo lo demás está invisible y por eso que a veces estamos dando contra la pared y es porque lo desconocemos lo que está por debajo. Y cuando creo que la filosofía justo hace eso, es como ir profundo y ver eso que está invisible. ¡Wow! Gracias, gracias. Muy bonita aportación. Muchas gracias, mi Guille. Justo, justo, o sea, le diste en el clavo. Para darlo como un poquito más, como gráfico, el porcentaje, según los expertos, el porcentaje de lo que se puede ver de un iceberg es un 10% de todo el volumen del iceberg. El otro 90% del volumen del iceberg se encuentra debajo del agua. Y justamente lo que tú acabas de decir es que la filosofía es justamente todo lo que está debajo del agua, que a simple vista no se ve, porque muchas de las cosas nosotros las damos por sentadas o las damos por hecho, ¿cierto? Sí, Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar justamente de nuestro queridísimo y amado, que no conocemos, pero es el padre de todos los pensadores, el padre de la filosofía moderna, René Descartes. ¿Quién fue René Descartes? René Descartes fue un filósofo matemático francés que existió por los años 1600. Este señor, lo que él tenía, cuando él estaba en esos momentos, él tenía como una fuerte afinidad sobre las matemáticas. Él estaba muy emocionado, tiene un nombre, como muy aficionado de las matemáticas. Le encantaban las matemáticas, ¿por qué? Porque en esos entonces era una ciencia moderna. En esos entonces las matemáticas surgieron. Y las matemáticas lo que daban en esos entonces era certeza. Y por esos entonces, por esos años, por ahí los años 1600, los filósofos que estaban en su época, literal, no se ponían de acuerdo. Y entonces, como no se ponían de acuerdo, y Descartes, además de ser matemático, también era filósofo, lo que Descartes hizo fue, ¿saben qué? O sea, esto no puede seguir pasando. O sea, esto no puede seguir pasando, no es posible que los filósofos no se pongan de acuerdo, tiene que haber algo, tiene que haber una directriz. Y entonces lo que hizo nuestro padre de la filosofía, Descartes, fue que él empezó a proponer un método para que le fuera tan certero. Descartes lo que más le importaba, lo que más le importaba a Descartes era la certeza.
Todo su pensamiento estaba marcado por la búsqueda incesante de la certeza. Por eso es que le gustaban tanto las matemáticas, porque las matemáticas le daban resultados certeros, precisos y claros. Y Descartes lo que buscaba en la filosofía era justamente eso, porque los filósofos no se podían poner de acuerdo. ¿Tú te puedes imaginar cómo sería eso, Miguel? Sí, sí, claro, que como que realmente es como, creo que con esto de lo que tú estamos hablando de Descartes se puede entender cómo hoy en día opera toda la forma de pensamiento de las personas, porque estás centrándote en en lo certero, que quizá podríamos decirlo que es lo que tú puedes ver con los ojos, con los sentidos. Pero hay todo un mundo, y bueno, y uno ya con la física cuántica, y quizá más adelante vamos a estar hablando sobre eso, donde hay todo un mundo que no vemos, que es lo que está invisible a nuestros ojos. Claro. Eh, pero para esto sí sería muy importante poder como adentrarnos un poquito más en cómo pensaba Descartes, quién era Descartes y qué era lo que Descartes quería para el mundo, porque en esos entonces, o sea, estamos hablando de los años 1600, en esos entonces existía demasiadas dudas. Y por eso la filosofía no se ponía de acuerdo porque existían demasiadas Como voces. influencias, Mm, demasiadas influencias, ¿sí me explico? O sea, muchas influencias y una influencia se contraponía con otra y con otra y con otra. Entonces Descartes estaba muy decepcionado de la filosofía en su entonces, o sea, en sus momentos, en sus tiempos, y Descartes lo que vino a hacer con la filosofía fue, a ver, no, tiene que parar esto. O sea, no podemos seguir con tanta pinche duda. Algo así dijo Descartes, ¿sí me explico? A Yo su creo que modo, esto es ¿verdad? como, yo lo veo como si fuera como para ordenar el gallinero, porque como que hay muchas voces y uno dice una cosa, uno dice otra y después otra y otra y es como, a ver, ordenémonos y esta es como que fuera como establecer que ahí yo creo que está bueno, ahí vamos a ir escarbando todo esto, pero es como decir, establecer esto es y lo otro descartado. Bueno, y ahí descartado. Como la Justo. misma O palabra. sea, es que pareciera, pero que de verdad que Descartes le hizo honor en su máximo esplendor a su nombre. ¿Por qué? Porque justamente lo que hizo fue eso. Nada más te faltó una palabrita, Miguel. Porque justamente lo que Descartes quería era buscar la verdad. Mm, Descartes lo que estaba buscando era la certeza. ¿Y dónde estaba la certeza? En la verdad. Entonces, Descartes todo el tiempo estaba buscando la verdad. Entonces, tú dijiste algo así como que vino a poner el gallinero en orden y decir, claro, esto es la verdad. Eso fue lo que vino a hacer Descartes. Y entonces, ¿por qué es que nos marcó tanto, 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 tanto? Pues porque, como te acabo de compartir, en sus entonces la filosofía estaba toda hecha, hecha bola, ¿sí me explico? caos. Sí, Era un caos. No existía un orden, no había quien se pusiera de acuerdo. Entonces Descartes, decepcionado por los filósofos de su entonces, dijo, a ver, no, o sea, no puede seguir así, esto tiene que parar. Entonces, él propone que la filosofía tenía que cambiar y adoptar un método que sea igual de riguroso que las matemáticas. Así sí, que en ese nuevo método de conocimiento va cobrando un papel muy importante la duda. ¿Por qué? Porque su método para poder llegar a establecer leyes, a establecer reglas, a establecer, digamos, dictámenes, su regla era dudar de todo. Ese era su método. Su método era dudar, 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 dudar de todo, tanto de todo, hasta que llegó un punto en el que él empezó tiene varios libros, pero dentro de sus libros más extendidos están las meditaciones de metafísica de René Descartes. Y en esos libros de meditaciones de metafísica, él se aisló del mundo y de las personas. Y entonces él lo que hizo fue que se encerró para que no tuviera distracciones,
para que no tuviera influencias y que él pudiera sacar su propia verdad. Y mm, entonces cuando él hizo esas meditaciones, él empezó por el método de la duda, empezar a dudar, 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 y llegó a un punto en el que dudó tanto, su método era la duda extrema. Entonces llegó a dudar tanto que hasta llegó a un punto en el que llegó a dudar de su propia existencia. Y entonces cuando llegó a dudar de su propia existencia, llegó a una conclusión. ¿Cuál crees que era, Miguel? pienso y luego existo. ¡Esa! ¡Buenísima! Eres un crack, Miguel. Cuando llegó a dudar de su propia existencia, se dio cuenta que había una cosa que pensaba, que aún así él estuviera dudando de su propia existencia, por más que él dudara, había algo de lo cual no podía dudar, que era una cosa pensante, existía algo que hablaba. Y entonces ahí sacó esta dualidad de mente-cuerpo. Mm, Y en su famosa frase, pienso, luego existo. exacto. Creo que ahí es donde empezamos a entrar en el tema de por qué este entendimiento de que está todo separado, y empezamos a separar las cosas. Y hoy en día, por eso que también todas las disciplinas están separadas, y, y que cuando empezamos como a hacer conciencia de que en realidad la verdad es todo, en realidad es exactamente al revés, que está todo unido, está todo, forma parte de un, de una unidad. Entonces, y que cuando empezamos a entender que todo está unido, entonces empezamos a entender que todo tiene tiene una razón de existir, y que en realidad, sí, Me encanta todo lo que estás diciendo, pero espérame tantito porque no nos vayamos a adelantar. sí, Porque justamente te quiero compartir algo que para mí me pareció muy clave para poder entender este contraste de lo que hoy estamos viviendo la sociedad. Porque en su momento Descartes fue el chingón de los chingones y pasó muchos años siendo guau. Ojo, no lo estoy desacreditando, aguas, no lo estoy desacreditando. Pero lo que yo sí quiero compartirnos es esto. Descartes, continuando con lo que tú compartiste, Miguel, tienes toda la razón en eso que acabas de decir. Descartes, de alguna manera, él nos dio un entendimiento de que nosotros estábamos separados del mundo, como si el ser humano fuera superior, fuera una raza superior al mundo. Porque si tú te fijas y te pones a pensar, más allá del tema de todas las leyes que él nos dio, que claro que nosotros nos las comimos sin preguntar, ¿sí me explicó? Las dimos por hecho sin cuestionar. Como que cada cosa que alguien nos dice lo queremos comprobar. Y esa soy yo me culpo de eso. ¿Por sí. qué? Yo- Porque cuando alguien me dice algo, si yo no lo compruebo, para mí no es certero, ¿sí me explico? ¿De dónde viene eso? Totalmente de Descartes. Sí, y también la ciencia actual funciona de esa manera, porque todo se tiene que comprobar y tiene que, digamos, y si no se puede comprobar, pues entonces no es verdad. ¿De dónde crees que sea? De Descartes. Y viene, Descartes nos lo dio. Ahora, esto no significa que sea malo. Ojo, los que nos están escuchando no lo confundamos. Pero aquí te quiero compartir un punto que es clave eh, en lo que estamos viviendo hoy en día en la sociedad. Porque hoy en día en la sociedad, los avances y la ciencia y el conocimiento ha avanzado muchísimo, ¿cierto? Y entonces muchísimo. hoy en día existe algo que se llama física cuántica y existen muchas cosas como temas de manifestación que rompen por completo
con la filosofía de Descartes. Sí, y yo diría como rompen con el molde. Rompen Rompen con el molde. por completo con la filosofía de Descartes. Por eso es que las personas que queremos aprender a manifestar, batallamos tanto en manifestar porque no soltamos esta parte de la filosofía de Descartes, porque no soltamos este pensamiento cartesiano. ¿Sí me estoy explicando con lo que te estoy diciendo? Sí, Entonces ahí te va. De alguna manera, Descartes, cuando él empezó a estudiar el mundo y cuando él empezó a decir cómo es que se supone que el mundo debería de funcionar o no, tú puedes imaginarte, mi Guille, que Descartes de alguna manera se vio como si el ser humano fuera superior al resto de la especie. sí. De hecho, algo que se me viene a la mente es que es como un poco por las creencias y lo que estaba establecido. Porque de lo que estaba establecido es que se entendía que el ser humano era superior a las demás animales y, digamos, eh, seres vivientes de la Tierra. Y que en ese tiempo se creía que la Tierra era el centro del universo. Cierto. Y cuando llegó otra persona a desmentir eso, fue como a la hoguera. O sea, no puede ser que la verdad es esta y es esta nomás. Qué bueno que dices eso, mi Guille, no me acordaba de eso, fíjate, no me acordaba de eso que acabas de decir. Ese término que acabas de decir, a la hoguera, era algo muy delicado. Ojo, en esos entonces tú no podías decir algo que estuviera en contra de lo que todo el mundo decía, porque Descartes estuvo, inclusive, tuvo mucho miedo de decir lo que decía. ¿Por qué? Porque si él contradecía lo que decía la ciencia, lo que decía en ese entonces la iglesia tenía mucho poder. Si él contradecía lo que decía la iglesia, era literal a la hoguera. No había opción. Por eso, por eso Nicolás Copérnico, cuando descubrió el descubrimiento de que la Tierra no era plana, sino redonda, lo querían matar. Solamente que esas cosas, pues se fueron perdiendo, esa información se fue perdiendo conforme el paso del tiempo y mucha gente ya no se acuerda de eso. Pero gracias, mi Guille, porque acabas de decir algo bien importante. De verdad, acabas de decir algo bien importante. Y entonces, lo que hizo Descartes para que no lo Mm. fusilaran, lo que hizo Descartes fue que se acercó a la iglesia para poder integrar la filosofía y que no lo quisieran a la guillotina, que no lo quisieran a la hoguera. Ah, no, en esos entonces creo que La era hoguera, las dos, las dos. las dos, porque era la época de la Inquisición, según yo. Sí, Entonces, exacto. el punto es, en esos entonces, meterte con la ciencia o meterte con la filosofía era muy peligroso. Era muy Entonces, peligroso pensar distinto. era muy peligroso pensar distinto. ¿Por qué? Porque si pensabas distinto, te mataban a ese nivel. Entonces, volviendo, volviendo al tema, así es que no estamos criticando a nuestro queridísimo Descartes, sino que queremos sacar cosas importantes que el padre de la filosofía, de cómo hoy pensamos porque pensamos, nos trajo. Entonces, de alguna manera, con esto que estamos compartiendo, eh, volviendo al tema de que el ser humano se creía superior, pues de alguna manera nos dio este entendimiento de que nosotros estábamos separados del mundo, como si el mundo existiera o estuviera para que nosotros hagamos uso de él y no como si nosotros fuéramos parte de él. Y yo creo que ese es un parteaguas muy importante a notar porque debido a ese pensamiento de que el ser humano es superior al resto de las especies, posiblemente es que nosotros hemos abusado de todos los recursos que existen en el planeta. Sí, exactamente. Sí, creo que ahí viene todo lo que incluso había mencionado también el tema
que está totalmente alineado con esto, esta forma de pensamiento, por ejemplo, cuando aparece Darwin, Charles Darwin, con su teoría de las especies, en que y se entiende como como de que la evolución fue dándose porque había una búsqueda de esta ley de la más fuerte y que fue evolucionando poquito a poquito. La ley de la Entonces, supervivencia. exactamente, exactamente, la ley de sobrevivencia. Y es Ujú. porque, por eso que el humano, como es superior a la, incluso como casi que consideraba a los animales como bestias, que puede usar todo a su antojo para su propio beneficio, como si fueran cosas, como tú dijiste. Y al hacer todas sus investigaciones, Descartes, todos sus fundamentos, la manera en la cual él abordó el mundo es como si nosotros fuéramos dueños del mundo, no parte de él. Entonces, cuando una persona o cuando el ser humano se ve superior al resto, el punto es la relación que hemos creado con el mundo. ¿Sí me Sí. explico? Y creo que aquí hay un punto que podría aportar, que hoy en día lo entiendo más, que este pensamiento que es dualista, que es de blanco o negro, superior o inferior, entonces, y no es de integrar, porque cuando lo vemos desde un punto neutro en que vemos las dos partes, ya nuestro entendimiento es mucho mayor. Justo, justo. Entonces, es cierto, o sea, él nos habló sobre el dualismo de la mente y el cuerpo, cuando creó este dualismo, cuando creó esta separación, nosotros nos empezamos a ver como si estuviéramos separados uno del otro, pero se nos olvidó, mi Guille, se nos olvidó que nosotros como seres humanos tenemos una parte animal dentro Exactamente, de nosotros. sí. No Tú, estamos tú- separados de ellos, de los animales. pero tú podrías considerar que que el ser humano es una parte animal y otra parte conciencia, otra parte Sí. inteligencia, sabiduría. ¿Tú podrías considerar eso? Sí, sí, porque claro, tenemos un cerebro que es el cerebro reptiliano, que es instintivo y que también lo compartimos con los animales. Justo. Entonces, esa parte, mi Guille, es clave a la hora de cómo vivimos en este mundo. Porque cuando el ser humano lo separas del resto del mundo, a diferencia de meterlo junto con el mundo, que esto es otro filósofo que se llama Martin Heidegger, que lo que hizo Martin Heidegger fue decir, a ver, espérame. Esto que Descartes hizo, ¿qué? Espérame, cómo que el ser humano es superior al resto de la especie? Heidegger vino a hacer una pregunta que posiblemente cambió totalmente la realidad o cambia toda la realidad de quien se permite entrar en esa pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tal que el ser humano no es eh, 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 el separado del mundo? ¿Qué tal que el ser humano es en relación con el mundo? Y si el ser humano es en relación con el mundo, ¿cuál sería la relación que crearía el ser humano con el mundo? ¿Tú qué me dirías, Miguel? Mm, Bueno, sería como con el entendimiento de que el ser humano está integrado y forma parte del mundo, pues tampoco es como no estaría abusando del mundo, no estaría abusando de sus recursos, no estaría transgrediendo a la misma naturaleza y al mundo, porque el mundo forma parte de uno, o uno está dentro del mundo. Y llegar al entendimiento de que somos lo mismo, ¿no? Llegar al entendimiento que esto lo podemos hablar más adelante, integrando física cuántica, integrando espiritualidad, integrando un montón de cosas que nos apasionan a ti y a mí, pero creo yo que lo más importante es poder notar
la relación que hemos creado con el mundo cuando nosotros nos creemos superiores a él. Y como Martin Heidegger vino a decir esta pregunta, yo te haría la misma pregunta a ti. ¿Qué tal que el ser humano no es superior al mundo, al resto de las especies? ¿Qué tal que nosotros somos uno más de las especies? ¿Y qué tal que el ser humano es en el mundo? Y si el ser humano es en el mundo, ¿cuál sería la relación que tú elegirías tener en este momento, en el mundo? Así que, mi Guille, ¿quisieras compartir algo para cerrar este tema? Y nada más que agregar que agradecido de hablar de este tema porque creo que agrega mucho valor al entendimiento de cómo pensamos hoy en día y de que como dijimos al principio, en vez de ser víctimas, empezamos a volver creadores y Buenísimo. crear la vida que uno quiere, ¿Y crear qué, perdón? y crear la vida que uno desea, crear la Justo, vida que uno desea. justo. Ahora, si te quisieras ir con tarea, si tú quisieras profundizar un poquito más en tu día a día, te invitaría o te invitamos a que empieces a pensar como que no estás separado del mundo. Porque realmente, si te pones a pensar, nosotros necesitamos más del mundo que el mundo de nosotros. Solamente ponte a pensar. Pero el mundo va a seguir girando, estemos nosotros o no estemos. Así Sí, es que ponte a pensar cuál es la relación que a ti te gustaría tener con la única casa que tienes, que es el planeta Tierra. sí, exactamente. Creo que es cuando empezamos a dejar de sentirnos superiores y que en realidad somos una pequeñísima parte del mundo, porque en realidad el mundo, la vida de un ser humano es pequeñísima al lado de la vida del planeta. Lo acabas de decir todo, mi Guille. Nosotros somos un granito de arena, un granito de arena para todo el vasto mar de lo que es el mundo y en toda su existencia. Así es que realmente esto es algo más como una reflexión, para que empecemos a reflexionar sobre cómo nos estamos relacionando con el mundo y si realmente estamos valorando el lugar en el que estamos habitando o estamos siendo uno más que se cree superior al resto de las especies. Sí, exacto. Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas gracias. gracias por escucharnos. Sí. Y acompáñanos en el siguiente capítulo. Gracias. Listo. Chao. Bye.